Ah, no, no me sale muy bien, pero pues ayuda en la cocina en lo que se puede. No, pues hay que ir practicando. Uno no sabe, en serio, a lo mejor es broma, pero no, ¿eh? Fíjense, esa pozolería que se llama el Tigre Toño, ¿cómo se llama? La Casa de Toño. La casa de Toño. La casa de Toño. Yo lo conocí así como un puestecito en la calle vendiendo pozole. Ya ven lo que es ahora, ¿no? Incluso hay plazas comerciales que gracias a ese negocio se han apoyado. Así que uno no sabe, a lo mejor un buen pozole, ¿verdad? Ok, equipo número 2, ¿listas y listos? Equipo número 2, equipo número 7. ¿Qué pasó? Ya vamos, profesor. ¿Ya? Bueno, ahora sí que contesten porque está medio canijo adivinar. Sí, ahí están todos, pero están acomodándose para que cuando se abra el telón salga todo. Diego Emilio, Eduardo Alexis. ¿Ya se ve la diapositiva, profe? Sí, bueno, somos el famosísimo grupo Pico IM, no, me faltó una M, Seven. O sea, no somos el 7, somos el 7. Profe, nosotros no vamos, nosotros somos el equipo 2. Se equivocó mi compañero. Yo también, yo también. Empezamos el 2, sí, es cierto. Y así se van a ir moviendo. Ahí estás, Miguel. Hola, hola. No se les olvide lo del tiempo. Vamos a tratar que cada equipo se tome su tiempo. A ver si funciona eso. Si no, pues vamos a, como en las otras ocasiones, a pedir a alguien que nos ayude. Pero como es la parte teórica, pues ellos tal vez se lleven un poquito más. ¿Listos? Miguel Ángel Flores de la Cruz. No, de la Luz, perdón. Ah, no, yo soy del equipo 4. Entonces, ¿qué andas haciendo hoy? Nomás para acompañarlo. Muchas gracias. Ah, vaya, vaya, eso sí me gustó. Los demás no se dejan ver. Bueno, ¿dónde está el equipo 2? José Francisco Aguilar.
¿Qué equipo va, profe? Pues ustedes lo saben, ¿no? ¿Quién es el que le toca El la equipo teoría? 2 expone la teoría. Ah, entonces vamos nosotros. Ya vamos a Ay, presentar. ya lo dijimos ahorita como 3 veces. Sí, Bueno, ya va a presentar mi compañero. Espere, perdón. Estábamos se ve que confundidos pensando estaban que iba el muy uno. atentos. ¿Ya se ve? Espérame tantitito. Bueno. Oye, septiembre, ¿qué dijimos que era hoy? Septiembre 10. A ver. Ahí está. Sí, se está viendo ya la carátula. A ver. Mencionen los integrantes, por favor. Ya se nos está yendo el tiempo, ¿eh? Bueno, nosotros somos el equipo 2. Vamos a explicar el experimento de fenómeno de electrización. Bueno, la teoría. El equipo 2 está conformado por Chávez Mora Guadalupe Desiré, Sirio Acevedo Roberto, Galicia Palafox Giancarlo, García Ramírez Osiris Yeshua, Rodríguez Mora Melisa, Totelo Velázquez Emiliano, Osorio Cruz Melisa, Yanayel Ide Soria Rayón y su servilleta Villalobos Arazúa Said Alejandro. Ajá. ¿Dijiste Sotelo o no lo oí? Regresa al anterior, creo que sí, Sotelo. ¿Sí es Sotelo? Sí, Sotelo Velázquez Emiliano. Oria también, ¿no? Ajá, Soria y Villalobos, que como son muchos ya no salió ahí, se trabó. Ay. No, síguele. Empezamos. Buenos días. Yo voy a presentar la ley de cargas eléctricas, también conocida como ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o repulsión es un cuerpo que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, generando así un campo eléctrico. La ley de Coulomb habla sobre la influencia que tienen las cargas y la distancia sobre la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo cargado eléctricamente. Nos dice que a mayor distancia o fuerza de atracción o repulsión es menor y a menor la fuerza de distancia y es mayor. Campo. Una propiedad que puede medirse en el entorno de cada punto de una región del espacio para cada instante del tiempo. El campo eléctrico. Región de espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. La intensidad del campo eléctrico E es un punto que se define en términos de la fuerza F que experimenta una carga positiva pequeña, que es la Q. Manifestación de cargas eléctricas en un cuerpo. Esa cualidad existe en dos clases distintas que se denominan cargas positivas y negativas. Las cargas eléctricas de la misma clase o signo se repelen mutuamente y las de los signos distintos se atraen. En tal caso, el cuerpo adquiere una carga eléctrica neta no nula. En realidad, la carga eléctrica de un cuerpo u objeto es la suma de las cargas de una de sus constituyentes mínimo, moléculas, átomos y partículas elementales. Por ello se dice que la carga eléctrica está cuantizada. Además, las cargas se pueden mover, intercambiar, pero sin que se produzcan cambios en su cantidad total. Ley de conservación de la carga. Bueno, a todo lo que dije, todo lo que expliqué, eso se le conoce como ley de conservación de la carga. Sí. En el estado normal de los cuerpos materiales, las cargas eléctricas mínimas están compensadas, por lo que dichos cuerpos se comportan eléctricamente como neutros. Hace falta una acción externa para que un objeto materialice y se perdón, no se me sale. Péguenle. La electrización de un cuerpo se consigue
extrayendo del mismo las cargas de signos y dejando en las del signo contrario. En tal caso, el cuerpo adquiere una carga eléctrica neta no nula. Dos cargas positivas de igual magnitud son líneas de campo. El campo eléctrico en cualquier punto es tangente a la línea de campo correspondiente. Luego, dos cargas de igual magnitud, una positiva y otra negativa, que son dipolo eléctrico. Líneas de campo. El campo eléctrico en cualquier punto es tangente a la línea de campo correspondiente. Bueno, ahora voy a explicar lo que es la máquina de Windshurst. Este es un generador electrostático de alto voltaje y de bajo amperaje, capaz de producir electricidad estática por separación de carga, gracias al giro de una manivela. En cambio, los generadores usados actualmente contienen pilas, alternadores, dínamos, y son más bien fuentes de fuerza electromotriz que usan movimientos de cargas en un circuito cerrado. Desarrollo de la máquina de Windshurst. En 1832 a 1903 nace y muere su inventor británico James Windshurst. En 1880 es desarrollada por el ingeniero e inventor británico James Windshurst. En 1883 se fueron mejorando versiones de generadores electrostáticos propuestas por otros inventores. Partes de la máquina de Windshurst. La base de la máquina son las dos características discos de material aislante, con delgadas láminas metálicas adheridas y dispuestas en forma de sectores radiales. Cada sector metálico tiene otro diametralmente opuesto y simétrico. Los discos suelen tener entre 30 y 40 centímetros de diámetro, pero también pueden ser mayores. Ambos discos están montados en un plano vertical y se separan con una distancia de entre 1 a 5 milímetros. Es importante que durante el giro los discos nunca se toquen. Los discos se hacen girar en sentidos contrarios mediante un mecanismo de poleas. La máquina de Windshurst tiene dos barras metálicas paralelas al plano de rotación de cada disco, una hacia el lado exterior del primer disco y otra hacia el lado exterior del segundo disco. Estas barras se cruzan a un ángulo una respecto a la otra. Los extremos de cada barra tienen escobillas metálicas que hacen contacto con los sectores metálicos opuestos en cada disco. Se les conoce como barras neutralizadas, una por buena razón que se verá en breve. Las escobillas mantienen en contacto eléctrico metálico el sector del disco que toca en un extremo de la barra. En el otro disco ocurre lo mismo. Bueno, y podemos observar las partes de la máquina de Windshurst más gráficamente. Efecto triboeléctrico. Las escobillas y los sectores del disco están hechos de metales diferentes, casi siempre cobre o bronce, mientras que las láminas de los discos son de aluminio. El fugaz contacto entre ellos mientras los discos rotan y la posterior separación crea la posibilidad de intercambiar cargas a través de la adhesión. Este es el efecto triboeléctrico. Principios físicos involucrados. En la máquina de Windshurst, la electricidad sale de la materia, que está compuesta de átomos, y estos a su vez están constituidos por cargas eléctricas, electrones negativos y protones positivos. En el átomo, los protones con carga positiva están compactados en el centro o núcleo, y los electrones de carga negativa alrededor de su núcleo. Cuando un material pierde algunos de los electrones más externos, queda cargado positivamente. Al contrario, si captura algunos electrones, obtiene carga neta negativa. Cuando la cantidad de protones y electrones es igual al material, es neutro. En los materiales aislantes, los electrones permanecen alrededor de sus núcleos sin la posibilidad de alejarse demasiado. Pero en los metales, los núcleos están tan cercanos unos a otros que los electrones más externos o de valencia pueden saltar de un átomo a otro,
moviéndose por todo el material conductor. Si a una de las caras de la placa metálica se le acerca un objeto cargado negativamente, entonces los electrones del metal se alejan por repulsión electrostática. En este caso, la cara opuesta se dice que entonces que la placa se ha polarizado. Ahora bien, si esta placa polarizada se conecta mediante un conductor, barras neutralizadas, por su cara negativa a otra placa, los electrones se moverían a esta segunda placa. Si repentinamente se corta la conexión, la segunda placa se queda cargada negativamente. Ahora les voy a hablar sobre la botella de Leyden. La botella de Leyden se trata de una botella o jarra de vidrio delgado, la cual contiene en su parte interna la lámina metálica bien ajustada y en el exterior otra película de metal igualmente ceñida. Es el primer dispositivo eléctrico en la historia que sirvió para almacenar cargas eléctricas simplemente tocándola, ya sea por la varilla o por la lámina exterior, con una barra previamente cargada por fricción, efecto triboeléctrico o por inducción electrostática. También se puede usar una fuente de voltaje como una pila o batería. El invento de la botella de Leyden se le atribuye a Peter van Musschenberg, y profesor de física en la Universidad de Leiden en 1745, de forma independiente y simultánea. El inventor alemán Edward George también logró almacenar electricidad estática con botellas similares, anticipándose al holandés. Yo les voy a hablar de las partes. Las partes de una botella de Leyden se muestran en la figura 1. El vidrio hace de aislante o dieléctrico entre las placas, además de servir para darle soporte necesario. Las placas suelen ser delgadas láminas de estaño, aluminio o cobre. Para fabricar la tapa de la jarra también se usa un aislante, por ejemplo madera seca, plástico o vidrio. La tapa es traspasada por una varilla metálica de la que cuelga una cadena que sirve para hacer contacto eléctrico con la placa interna. Y esas son las partes de la botella de Leyden. Ajá, sí. Los materiales necesarios para fabricar la botella de Leyden es un frasco de vidrio, siendo lo más delgado posible, lámina de metal, aluminio, estaño, cobre, plomo, plata, oro, para cubrir por separado la parte interna y externa del frasco, tapa de material aislante horadada, varilla metálica para atravesar la tapa horadada y que en el extremo interior tenga una cadena o cable que haga contacto metálico con la lámina interior del frasco. El otro extremo de la varilla generalmente termina en esfera para evitar arcos eléctricos por cargas acumuladas en las puntas. En forma simplificada, se trata de una lámina metálica separada por un aislante de otra lámina conductora. Supongamos que la placa externa se conecta a tierra, ya sea sujetándola con la mano o mediante un cable, cuando se le acerca una barra que fue cargada positivamente por frotación. La varilla que conecta con la placa interna queda polarizada. Esto lleva a una separación de cargas en el conjunto. Varilla, placa interna. Los electrones de la placa exterior son atraídos por las cargas positivas de la placa opuesta y más electrones llegan a la placa exterior desde la conexión a tierra. Cuando esta conexión se interrumpe, la placa queda cargada negativamente y cuando se separa la varilla, la placa interior queda cargada positivamente. Ok. ¿Y cuáles son sus conclusiones?
¿Las prepararon o no prepararon sus conclusiones? No se les olvide que en el reporte se necesita tener conclusiones. Y ahorita les digo por qué, pero ¿tienen algunas? A ver, tú dime, Cirilo, ¿cuál serían? Haz de cuenta que tú viste la presentación. ¿Qué aprendiste? Porque eres el único que se ve, los demás no se dejan ver. Yo creo que me voy a poner a llorar a ver si así se dejan ver. Pero tú sí, Cirilo, a ver, ¿qué conclusiones Pues tendrías de lo que hicieron? que dependiendo de lo último que dijeron sobre la botella de Leiden, sería respecto a las cargas eléctricas, ya que las cargas eléctricas es la base para que funcione. Ajá. Y esta botella de Leiden, así como está construida, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Cómo funciona hoy, el día de hoy? Es como una batería, profe. Como Bueno, una batería. en esos tiempos era una forma de, ¿cómo se llama? Guardar poca energía a como es una pila de ahorita. Ajá. Pero sí mira, sí es cierto, está guardando energía, nada más que es diferente. Una pila, una batería de lo que La él hizo. ¿Sí? ¿Qué hizo él? Sí, sí almacena energía, pero ¿qué fue lo que él hizo? Porque acuérdense, mire, de acuerdo a lo que ustedes dijeron, tiene algo interno, metálico. Y luego algo de aislamiento, es decir, el vidrio. Y luego otra vez algo metálico. O sea que está así como una tortilla, ¿no? Con algo en medio. Así. Como un Entonces, ¿qué taco. sería? ¿Eh? ¿Qué sería? ¿Qué, Un ¿Qué elemento eléctrico sería el día de hoy la botella de Leyden? condensador. Ajá, exactamente. Exactamente, sería un condensador. Creo que a pesar de que tienen gran desarrollo todos los condensadores o todos los capacitores, porque ya están microscópicos ya, creo que todavía tenemos tiempo para explotarlo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la tecnología? Pues en la tecnología ahorita ya tenemos la posibilidad de generar mucha energía. Fíjense ustedes la máquina de Windsurr, ¿de qué año dijeron? ¿Se acuerdan de qué año dijeron que la hicieron? Si no, a ver, vean su presentación. ¿Eh? No, se me cortó. Lo que había preguntado se me cortó ¿De, tantito. ¿De qué año es la máquina? La última fecha que ustedes pusieron ahí, porque pusieron como una línea del tiempo. 1883, fíjense. Esta máquina que están viendo ahí la foto, digo ahorita pues porque estamos por acá, pero en el laboratorio de física tenemos 12 de esas. Igualita, igualita. Y los botecitos que están a los lados que se ven así medio blanquitos, esos son el equivalente de la botella de Leiden. Ahorita nuestro reto es almacenar energía eléctrica, porque tenemos muchas maneras de generarlo. Hasta gas podemos generar. ¿Sí saben que los desechos fecales pueden generar gases que son, que se pueden utilizar en estufas? Hay una comunidad en Yucatán, ahorita me olvido el nombre, así que después les digo, que es así como autogenerada. Y sus estufas, ellos echan todos los desechos fecales de los puercos, de todos los animales, sobre todo los puercos, en una bolsa, es que les gusta como de 5 metros de largo y 2 de ancho. Es una bolsa, ahí lo van acumulando, va generando gases. Y esos gases los toman directamente y los meten a sus estufas. La botella de Leiden representa precisamente eso y ahorita las máquinas de Windsurr, ¿no? Es un generador de cargas eléctricas que nos permite estudiarlas, ¿no? Bueno, a ver, otra conclusión? ¿Quién me quiere decir otra conclusión? Aparte de su compañero, que es el único valiente que está allí. Cirilo, entonces, ¿tú qué dijiste de conclusión?
Pues lo primero que iniciamos, que eran las cargas eléctricas, era la base para poder hacer todos estos experimentos, lo cuales son como la botella de Leiden, que almacena las cargas. Ok, muy bien. Bueno, ya está listo el equipo que sigue. ¿Qué equipo sigue? Sí, ya estamos listos. Ay, qué padre. Órale, porque ya se nos está yendo el tiempo. Equipo número. Equipo 3. Equipo 3. Fragoso. ¿Quién va a empezar? ¿Odir se va a empezar? Bueno, pues nosotros les vamos a explicar unos experimentos sobre la ley de las cargas eléctricas, que es el timbre, o mejor conocido como las campanas de Franklin, y el granizo de Volta. Órale. Nuestro equipo está compuesto por García Rivera Leonel, Garibay Pérez Gustavo Ángel, Mendoza Medina Sebastián, Mesa Cortés Diego Emilio, Pérez García Alberto, Ruiz Cornejo Jesús Alberto, Salinas Campos Dirce Abigail y Fragoso Ortega Nicolás. Gracias. ¿Me escucho? Sí. Bueno, la ley de las cargas eléctricas es la ley que enuncia que las cargas de igual signo se repelen y las de signo contrario se atraen, como se puede observar en la imagen. Sí. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, te digo bien. Perfecto. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco de Benjamin Franklin. Él, pues como ya sabemos, es un científico, un político e inventor norteamericano. Pues es un personaje bastante polémico, pero pues nosotros, como estudiantes de física, pues lo conocemos por haber determinado que el rayo es un fenómeno eléctrico. Esto pues va bastante de la mano con lo que explicó el equipo pasado de la botella de Leiden, que pues se dio cuando sacó su cometa pues a volar. Pero bueno, nosotros les vamos a hablar de las campanas de Franklin, que se usaron pues alrededor del 1700 para detectar tormentas eléctricas. Para esto pues se utilizaban un par de campanas. Una estaba fijada sobre una estaca en el suelo y la otra estaba conectada a un pararrayos. Es por esto que pues cuando se acercaba una tormenta empezaban como a sonar. Pero bueno, esto pues lo vamos a ir viendo de manera más desarrollada adelante. Sí, muy bien. Las campanas de Franklin fue un experimento ideado para detectar las tormentas que se acercaban con carga eléctrica. Las nubes contienen trocitos de hielo y gotas de agua, y cuando se frotan se produce una carga eléctrica. Esa carga eléctrica Benjamin Franklin lo atraía con una placa muy grande de metal conductora, y esta la conducía hasta una especie de campanas para hacerla sonar. Benjamin lo ideó para saber cuándo se acercaban las tormentas eléctricas para ver si habían desastres muy grandes. Sí. Y ahorita se les presentará un video que es un experimento casero sobre las campanas de Franklin. Bien, como podemos ver en el video, tenemos lo que es un circuito con una bobina de alto voltaje, un extremo conectado a una lata, otro extremo conectado a otra lata, vaya a ser uno negativo y otro positivo. ¿Qué es lo que podemos ver? Estamos viendo que aquí la persona está colocando, un balín en un péndulo. ¿Qué es lo que sucede?
el balín se está moviendo de extremo a extremo. ¿Por qué? Bueno, la explicación es muy sencilla. Nos remontamos a lo que es la ley de las cargas. El balín, al ser tocado en un extremo de la lata, es inducido, vaya se hace por cargas eléctricas negativas o positivas. Cuando se satura de dicha carga, vaya se hace positiva, se impulsa, así impactando en el otro extremo de la lata. Se vuelve a cargar eléctricamente negativa y se repele. Entonces, todo esto es un circuito que se va repitiendo. Vimos también que el balín se mueve muchísimo más rápido, aumenta la frecuencia si la distancia es menor. También este experimento se puede hacer en caso de que no tengas el balín, se puede hacer con bolita de aluminio o simplemente aluminio compactado. ¿De dónde sacaron el alto voltaje? Mandé de la bobina. ¿Eso que está aquí es una bobina? Ajá. No, negrito. Sí, bueno, la pila alimenta la bobina y la bobina aumenta el voltaje. Lo eleva a alto voltaje. Fíjense, hasta puede ser un timbre en la casa, ¿no? Sí. Sí, bueno, y aquí en el video, se nota mejor con la lata de aluminio. Sí, O sea, sí, se ve muy bien. Se mueve muchísimo más rápido la lata de aluminio que el metal. Sí. Y ahí podemos ver, cada extremo está positivo y el otro extremo está negativo. Entonces, la bolita de metal tiene dos cargas, la positiva y la negativa. Y en caso de los metales, tenemos lo que es la negativa. Ahí se puede ver. Entonces, cuando se induce, bueno, cuando toca en la positiva, la negativa sale, se satura de la positiva y se repele. Fíjense, o sea que no se mueve, o sea, no está jugando, sino es una repulsión de cargas eléctricas o atracción, ¿no? Sí, ajá. Ahora sí que cuando se satura de positivas, se repelen. Ajá. Y llega un punto en donde se atrae por las cargas negativas. Uh-huh. Muy bien. Y se vuelve a cargar. Sí. Se satura de negativas y se vuelve a repeler. Y así es un ciclo. Sí. Oiga, ¿y si consiguieron, ya acabaron? Falta un poquito sobre, ¿cómo se llama? Lo del granizo de Volta. Y ya. Ok. A ver. Ahora sí que enséñenlo. Y el equipo 4 hay que irse preparando. A ver, granizo de Volta. Vemos el aparato que funcionó para hacer este experimento. Este es un aparato de gabinete que sirve para demostrar algunos efectos mecánicos debido a la acción de la electricidad sobre los cuerpos. Bueno, ¿cuál es su funcionamiento? Este aparato se pone en comunicación, la bola superior que se ve en la lámina, valga la redundancia superior, se carga positivamente debido al efecto de influencia. Tanto la placa metálica inferior como las esferitas de corcho se cargan negativamente, provocándose un movimiento de atracción de dichas esferitas hacia el polo superior. Seguidamente, debido al efecto de neutralización, las esferas en contacto con la placa superior se vuelven a cargar con el signo positivo y las cargas positivas del disco las vuelven a repeler, por lo que éstas caen al fondo. De este modo, si las observamos, se ve como las esferas del corcho caen y suben. Y este experimento sirvió para explicar el aumento del volumen de los granizos antes de caer a la Tierra. Y es lo mismo que en una se carga por efecto, las atrae. Y ya cuando cargan de carga positiva, pues obviamente se repelen y vuelve a caer y vuelve a subir y así es un mito. Y ya, eso sería todo. Muy bien. ¿Y sus conclusiones?
las tienen, no se les olvide, tenemos que agregarlas, pero si no las tienen, alguien me quiere decir. De acuerdo a lo que vieron, ¿cuáles serían sus conclusiones? Yo se las voy a decir, profe. A ver. Pues en conclusión, pues todo esto se trata de que al conocer estos conceptos y cómo se analizó el experimento, pues todo esto nos ayuda para conocer cómo funciona la electricidad sobre los cuerpos y cómo trabaja el campo eléctrico en sí. Y esto con la finalidad de que en algún futuro, llegando a estar en presencial, pudiéramos llegar a practicarlo. Sí. Sí, esa va a ser la idea. Muy bien. Como dijo uno de sus compañeros, esto lo unimos con los datos que nos dio el equipo anterior. Y vean qué interesante lo que él dijo, porque lo que vio el equipo 1, ustedes lo están aplicando. A ver, ahorita vamos a seguir viendo con los demás equipos cómo nos ve para que al final tomemos una conclusión de todos los experimentos y todo lo que vayamos haciendo. Ok, muchas gracias, señoritas, jóvenes. El equipo que sigue. ¿Ya están listos? Sí. No los oigo, ni los veo. Ahorita presenta a mi compañera Melissa. Órale, va. Deje prenderle al café. Ay. Que por cierto, antes llegaban a la estufa y se prendía con un cerillito, ¿no? O había un pedacito de carbón y con eso perdían la leña, ¿no? Ahora llega uno y prende la estufa y es con un pequeño arco eléctrico. Pero ya ahorita hay otras estufas con un tema que ustedes van a ver en Física 4, que son por inducción. Fíjense, o sea, no son propiamente eléctricas. A mí las estufas eléctricas no me parecen mucho porque la corriente llega a ser alta, pero por inducción cambia. Entonces lo vamos a ver en Física 4 y ya las estufas van a ser así sin gas por inducción. ¿Qué onda? ¿Ya están listas y listos? Sí. Espérame tantito, profe. Órale, va. Por favor. Va. Bueno, vamos a hacer un comercial mientras, 2 segundos. Sí están estudiando campo eléctrico, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, este es uno de los ejercicios, se supone que ya lo vimos, ¿no? Es el ejercicio 2. ¿Sí lo están viendo? Si no, se los mando ahorita en una foto. El lunes vamos a seguir con ejercicios de campo eléctrico. Revisen sus apuntes que tienen por allí. A ver, noticias de la semana. La limona no alcanza. Así que tienen que entrarle más. Ah, no. Y
Ay, Bueno, yo creo que primero pongo un video que escogimos, ya que mi compañero Melissa está teniendo problemas con la presentación. órale. Pero como les decía hace ratito, hablen, digan, tomamos decisiones, cambiamos, porque aparte que se va el tiempo, el público se desespera. Ok, está bien, compañero. Ustedes son los que tienen ahorita el control de la acción. Si cambian eso, pues, está bien. ¿Ya va a entrar? ¿Ya se puede ver? A ver. Sí, sí. Órale. Bueno, esto que podemos observar se conoce como el efecto punta y esto hace que, bueno, se produce por la acumulación de la carga en una parte del cuerpo. En este caso, esa acumulación se produce en la punta. El por qué se produce esa acumulación en la punta es debido a la densidad de las cargas, ya que esta densidad es, es mayor en las zonas de menor volumen y la punta es esa zona con un volumen menor. Densidad mayor. ¿Mandé? Densidad mayor. Sí, densidad mayor. Y bueno, este efecto fue descubierto por Benjamin Franklin en 1753. Es de especial interés ya que esto tiene que ver en aplicaciones como los pararrayos. Y bueno, cuando nos encontramos en una tormenta no podemos levantar los brazos debido a que podemos funcionar como un pararrayos y puede caer sobre nosotros. En estos casos, lo más recomendable sería colocarse de rodillas y hacerse bolita en el suelo. A ver, explícame esa de que entonces bolita. Es que, bueno, si te Ah, sí, hacerse bolita en el suelo. ya. Sí, No, pero tienes razón, miren. Esto que estamos viendo ahorita, este arco, no sé si ustedes se han ido de Boy Scouts, que ojalá que lo hayan hecho y si no hagan un día, pero que los lleve alguien que conozca porque son muchas cosas, son padrísimas andar en el campo, pero esto, si no lo sabemos, estamos en peligro. Los Boy Scouts tienen estrategias y dices, aquí sí te puedes acampar y aquí no, y la base fundamental son dos. Si es época de lluvia, los pararrayos y la posibilidad de que se inunden. Pues siempre los Boy Scouts les dan muchísima información. Claro, ustedes ya sabrían, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a ponernos en una zona donde haya muchos árboles o donde no haya muchos árboles. ¿Dónde se pondrían? De acuerdo a esto que estamos viendo. en donde hay muchos árboles, porque, bueno, tendría que estar sola la punta para que caiga el rayo, o sea, solo tendría que haber pocos árboles. Pocos árboles, sí. O en una zona que las puntas los protejan. Este efecto de puntas para rayos es una teoría muy bonita, ¿eh? Y además es una manera de ganar lana. Es una especialidad que vale la pena. Y este experimento está muy padre. ¿Cómo lo consiguieron? Pues ahí ¿Ustedes lo investigando. hicieron? ¿Eh? No, investigando ahí en internet. Está muy padre. Yo no conseguí nada así. Muy bien. Síganle. Ya voy, ya voy. ¿Me pueden avisar si se ve bien, por favor? No, todavía no he compartido. Voy.
qué bueno que se están viendo ustedes, muchachos, que la mayoría se está viendo. Qué bueno, nos conocemos un poquito más. Órale. Cuerpo esférico. ¿Ya se ve? Bueno, Sí, ya se ve. Sí, ya. ok. Ahí andas, Caleb. Sí, profe, ¿qué anda? Estás muy calladito, andas en una actitud sospechosa. ¿Por qué sospechosas? Pon atención. Porque estás calladito. Bueno, en este tema somos el equipo 2 y nosotros vamos a ver las manifestaciones de las cargas eléctricas en un cuerpo esférico, en un cuerpo conformado de un extremo esférico y en el otro termina en punta. Ah, Espérame tantito, es que con Teams se calienta mucho mi computadora. sí, es que tiene demasiada demanda de aplicaciones, ¿no? De RAM. Por eso es que jala mucho. Bueno, ahorita ya vimos lo de puntas. Miren, ustedes son los dueños de su información. Ustedes lo ordenaron de tal manera, pero por ejemplo, yo no sé. Entonces no se apuren, vaya, en ocasiones improvisar, pues ni modo, no hay otra, ¿eh? Algún día les va a tocar que, pues ahora vamos a improvisar. Y el tema sí lo conocen ustedes. Por eso es que el trabajo de equipo es porque ustedes lo conocen, ¿eh? Entonces, estamos partiendo de que todos, entonces, como gusten, compañera y compañeros, no, es que le tocaba a él o a mí, no importa, yo no sé cómo va su exposición, ¿sí? Nos ayuda el PowerPoint, sí nos ayuda, pero también nos lo pueden platicar, ¿no? Díganme, ay, mira qué lindo Bob Esponja, aunque a mí no me gusta, pero bueno. Síganle. No, a ver, creo que voy a compartir ya desde mi celular porque no me deja con la computadora, creo. Otro no puede compartir. Miguel, Sergio. Es que el archivo lo guardé yo en mi computadora porque ayer ya no pude compartirlo a mis compañeros. Bueno, nos esperan, pero no vas abusados todos con el tiempo. Ah, no, ya se siguió el otro, ¿no? ¿Ya se siguió el otro? Sí. Aguilar. Bueno, los integrantes de mi equipo son Aguilar Vázquez Maite, Flores de la Luz Miguel Ángel, Hernández Luna Miguel Alejandro, Ibáñez García Sebastián Uriel, Ignacio García Melissa Mirari, y Jicotencal Pascual Juan Luis y Sotelo Anaya Sergio. Yo les voy a hablar del campo eléctrico de una esfera conductora. El campo eléctrico de una esfera conductora con carga positiva se puede obtener mediante la aplicación directa de la ley de Gauss, considerando una superficie gaussiana de la forma de una esfera de medio R con R. El campo eléctrico, la misma magnitud en cada punto de superficie y está dirigido hacia afuera. Luego el flujo de eléctrico será exactamente el campo eléctrico multiplicado por el que se da a la superficie esférica. Y ahí está la fórmula. De Gauss, ¿verdad?
bueno, el campo eléctrico, esfera de carga uniforme. El campo eléctrico de una esfera de densidad de carga uniforme y una carga Q se puede obtener aplicando la ley Gauss, considerando una superficie gaussina de la forma de una esfera de radio R. El campo eléctrico tiene la misma magnitud en cada punto de la superficie y está dirigido hacia afuera. Entonces el flujo eléctrico es exactamente el campo eléctrico multiplicando por el área de la superficie esférica. Y ahí en los recuadros naranjas beige se pueden observar las fórmulas. El efecto de viento eléctrico está relacionado con los conductores que tienen forma de punta. Este se produce por la acumulación de cargas en los conductores que terminan en punta, y es decir, que si el cuerpo termina en punta, la electricidad se acumula allí. Y como las moléculas eléctricas se rechazan mutuamente, tenderán a escaparse por la punta, como la experiencia en efecto lo comprueba cuando la carga de electricidad es poderosa. Bueno, en virtud de este poder de las puntas, es imposible electrizar de una manera permanente los cuerpos aguzados, pues a medida que se le va comunicando la electricidad, va venciendo la resistencia del aire y escapándose del cuerpo. Sucede también que las moléculas de aire son rechazadas con violencia, estableciéndose una corriente aérea capaz de apagar una bujía. O sea, la chispa de una bujía, ¿verdad? Sí. Bueno, pararrayos. Un pararrayo es un instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizado del aire para conducir la descarga hacia la Tierra, de tal modo que no cause daños a personas o construcciones. Fue inventado en 1753 por Benjamin Franklin. El primer modelo se conoce como pararrayos Franklin, en homenaje a su inventor. Es lo que podemos ver en los postes de luz. Los pararrayos disponen de un cuerpo metálico y una punta conectados mediante una red conductora a un sistema de puesta a tierra, en donde se disipa la descarga del rayo. El pararrayos es ionizar el aire a partir de un campo eléctrico natural generado en el suelo por la tormenta para captar los rayos que se pudieran caer en la zona que se desea proteger. En conclusión del experimento de efecto de puntas, podemos decir que cuando los conductores metálicos terminan en punta, se acumula mucha carga en ellas. La densidad de carga es muy alta en la proximidad, de donde se crea un intenso campo que ioniza el aire. Es decir, cuando un material posee carga eléctrica, esta se distribuye por todo un volumen. La superficie, si se trata de cuerpo conductor, le dan la densidad de carga es la carga por unidad de volumen o superficie en el cuerpo, de manera que, si la carga se distribuye en el cuerpo, su densidad será mayor en las zonas de menos volumen o menos superficie. Ujú. Sí. ¿Ahora sí ya? Sí, eso sería todo por nuestro equipo. Pues ya. ¿Tienen alguna conclusión? Fue la que dije, profe. ¿Se la es repito? verdad. Es que, a ver, déjese la repito, espérame. No, está bien, espérame. Ok. A ver, Sergio Sotelo, tú dime tu conclusión de lo que presentaron tus compañeros. ¿Qué concluirías tú? Pues bueno, por ejemplo, en el experimento de puntas, en el video que apareció, de que pasan como una esfera, bueno, ese, pues yo podría concluir que de ahí sale como la teoría del pararrayos, que es, por ejemplo, entre más punta o más afilado va a tener como más tendencia
a que caiga un rayo. También puede ser en forma circular, pero también está la de las puntas. Y también estaba viendo que, por ejemplo, hay diferentes tipos de pararrayos. El económico, que es como una punta y tiene así como pues más, ¿no? Más puntas. Y como el de la forma de bolita, que es uno de los más caros. Y pues así. Se supone que ustedes están en el área de IME, ¿no? Entonces, las subestaciones tienen pararrayos y los tienen distribuidos muy cercanos, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que parte del experimento que ustedes hicieron es cómo se comportan las cargas. Y por eso por eso era la pregunta, porque parte de la actividad que les tocó habla de que las cargas, cómo se comportan en los cuerpos esféricos. Y digo, queda claro porque sí lo dijeron, nada más que yo quisiera enfatizar, las cargas eléctricas se manifiestan en las superficies. A ver si un poquito más adelante seguimos para que lo continuemos aclarando. Muchas gracias, muy buenas actividades y contenidos, ¿eh? El equipo que sigue, tenemos que estar abusados con el tiempo, nos faltan, ¿cuántos equipos? Ahorita terminamos con el 4, que nos llevamos un poquitín más. Un poquitín. Profesor, creo que ocurrió una confusión porque el experimento que acababan de decir le tocaba a mi equipo. No importa, lo que ustedes traigan, ahorita ya lo que traigan preparados, aunque se repitan, no se apuren. ¿No importa? Sí, ¿no? Digo, nada más ustedes traten de ajustarlo, sean prácticos, pero no se apuren. Ni modo. Esto quiere decir que tenemos que estar, como decir, como que organizarnos un poquito más, ¿sí? Son como que aprendemos de estas exposiciones. Pero ustedes síganme, el que sigue, tomemos bien el tiempo, muchachos, señoritas. Son las 10:10, ¿eh? Ok, ¿qué equipo sigue? Es mi equipo, el equipo 5. Ahorita va a presentar a mi compañero. Órale, va. Para que no nos gane el tiempo y nos quede al final un poquito de tiempo para comentar de manera general todo lo que están presentando ustedes. Buenos días, maestro y compañeros. Buenos días. Y vamos a presentar el tema de efectos de la electrificación. El equipo está conformado por Tierra Calzada Adrián, Tiempo Medrano, Vega Moreno Hanna, Vázquez Mata Abraham, Arriaga Goitrón, Martínez Ramírez Rodrigo, Rosa Vázquez Gallardo Gael y yo, Yáñez Ibáñez Gerales. ¿Qué es la electrización? Es el efecto de ganar o perder cargas eléctricas, normalmente los electrones, producido por un choque de partículas subatómicas. Están leyendo, compartiendo. Ya, que me perdí. Ya, síguele. Contacto: cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con otro, la carga eléctrica se distribuye entre los dos y de esta manera los dos cuerpos quedan cargados con el mismo tipo de carga.
Bueno, por frotación, el cuerpo menos conductor saca electrones de las capas exteriores de los átomos del otro cuerpo, quedando cargado negativamente, y el que pierde electrones queda cargando positivamente. Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Entonces, el cuerpo electrizado, denominado inductor, induce a carga con signo contrario del cuerpo neutro y por lo tanto lo atrae. Facilitan tal redistribución de modo que la electricidad afecta finalmente a todo el cuerpo. Comportamiento de las sustancias respecto del desplazamiento de las cargas en su interior depende de su naturaleza íntima. Los átomos de las sustancias conductoras poseen electrones externos muy débilmente ligados al núcleo en un estado de semilibertad que les otorga una gran movilidad. Tal es el caso de los metales. Y los núcleos atómicos retienen con fuerza todos sus electrones, lo que hace que su movilidad sea escasa. Eso fue todo, profe. Bueno, ahora vamos a presentar un video de Sí, un experimento. órale. El experimento que nos tocaba era sobre una esfera hueca y cómo se comportaba la electricidad, bueno, la inducción eléctrica en este tipo. No encontramos un video con una esfera, pero un material muy similar. Es un cilindro, Ajá. el cual está hueco. Adelántalo, por favor, hasta el minuto 2:14. Entonces, esta persona empieza a inducir por fricción, esta placa de vidrio para Sí, con la placa de metálica, inducir por contacto este cubo que está hueco. sí. Lo que pasa en este caso es que la electricidad solo se mantiene en la superficie. La parte interna de este objeto se mantiene sin carga. Para demostrar eso, que con este pedacito de metal va a inducir un pedacito más pequeño, el cual va a presentar. Ajá. Eso quiere decir cargado negativamente. Ahora lo va a introducir por dentro de la esfera, bueno, del material para que vean la diferencia del comportamiento. Prácticamente no se mueve. Eso está demostrando que la electricidad nada más se mantiene en la superficie del material. Internamente no hay ningún movimiento de electrones. Pues esto es mucho de lo que pudieron encontrar. Esto es muy bueno, muchachos. Dijiste que nada más encontraron lo que era, esto. Y con su explicación que tiene el maestro atrás, está muy bueno, ¿eh? Sí, pero pasa que el maestro le explica en inglés, entonces. No importa, me parece más adecuado que tú lo hayas explicado de esa manera. ¿Dónde podemos aplicar este concepto? Ya lo habíamos dicho en otro momento, pero ¿dónde lo podemos aplicar? ¿O dónde lo debemos de tener presente nosotros, ustedes como electricistas? Porque esto se va a unir con el siguiente tema, que es la jaula de Faraday. Pero ustedes con esto que hicieron, ¿dónde lo pueden aplicar? Bueno, es necesario tener en cuenta los materiales para saber cómo se va a comportar la electricidad en esto. De Y acuerdo. así poder aislarlos y tener mejores conductores, ¿no?
Ok, entonces imagínate con lo que ya me acabas de decir, poderlo aislar. Fíjate, con lo que vimos y con lo que dijiste, si a un coche le cae un cable energizado encima, ¿qué va a pasar? Lo que tú viste. Bueno, si alguien quiere sacar ¿Cómo? a las personas, si alguien quiere No. sacar a las personas, pues se puede electrocutar, pero desde dentro del auto no puede pasar mucho, porque está aislado. Exacto. Tú vas y les gritas, ¡ey! No se pasen de lanza, no saquen a nadie hasta que estén los cables desenergizados. Porque si lo sacan ahorita van a sufrir una descarga. Los que lo intenten hacer y los que salgan del carro. Vean qué importante, ¿no? Incluso aquí sale que los equipos eléctricos los tenemos que tocar con el en vez de la mano. ¿Por qué? Porque las cargas se manifiestan en la superficie. Si yo voy y agarro un cable así, mi manita se va a contraer por un fenómeno biológico de mi estructura. Entonces yo tengo que tocar un cable así. Si está energizado o hay una carga en la superficie, mi manita se va a contraer, pero ya no me agarro. Por eso cuando le dicen, ay, mira ese sonso, está recibiendo una descarga eléctrica y no se suelta, pues es que no puede soltarse hasta que se quite la energía eléctrica. Muy bueno, muchachos, muy bueno. Ok, entonces el equipo que sigue, estamos salvando en los últimos minutos del partido. El equipo, ¿qué equipo sigue? El 6, ¿no? Sí, profesor, ya vamos. Muy bien. Un comercial. La última clase que tuvimos, vimos ejercicios de campo eléctrico, ¿no? Nos enseñó un video, pero solamente vimos como 3 minutos del video. Ni siquiera lo acabamos ni nada. Bueno, le voy a mandar ahorita aquí en el chat 3 ejercicios para que los vean y el lunes empecemos un poquito más si nos dé tiempo para que vean esos ejercicios y tal vez el del video también de campo eléctrico. Ahorita veo. Ok, empiecen. Es tiempo de ustedes. Órale, muy bien. Muy buenos días. Nosotros somos el equipo 6, el cual está conformado por Aguilar Mancilla, Ceballos Gutiérrez, Díaz Briceño, Flores Mata, García Morales, Mancilla Flores, Patiño Villagómez, Reséndiz Salamilla y su servidora Carrasco García. Nosotros les vamos a hablar sobre el experimento 4, el cual es manifestaciones de las cargas eléctricas. Este experimento se va a dividir en 2 partes, viento eléctrico y efecto de puntas. Antes de comenzar debemos de recordar cuáles son los efectos de la electrolización. La electricidad puede causar daños de 2 tipos. Daños a las personas, los cuales pueden ser muertes, lesiones graves, amputaciones de miembros, quemaduras, efectos tóxicos de las quemaduras, lesiones físicas secundarias por caídas y golpes. También debemos de recordar la ley de cargas eléctricas. Pero, ¿qué establece esta ley? La ley de cargas eléctricas es la ley de Coulomb, la cual nos dice que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto genera un campo eléctrico. Bueno, ahora yo les voy a introducir acerca del viento eléctrico y el reguilete consta de extremos afilados. La concentración de carga será mayor en ellos. Una carga que se encuentra en el vértice será fácilmente despedida por otras del mismo signo que la empuja desde atrás. Esta carga se incorpora a alguna molécula de aire cercana y se producirá una repulsión entre esa molécula y el vértice del molinete, provocando el retroceso de este. Mientras sigamos suministrando cargas, el proceso se repetirá para otras moléculas de aire, generando lo llamado viento eléctrico.
Las fuerzas aplicadas a ambos extremos del molinete originan una culpa, que es la que produce su rotación. Ok, yo les voy a explicar sobre el efecto de punta. Es un efecto físico que produce la acumulación de carga en las puntas de un cuerpo cuando un material posee cargas eléctricas. Esta se distribuye por todo el cuerpo en la superficie si se trata de un conductor. La densidad de la carga es la carga por unidad de volumen o superficie en el cuerpo, de manera que cuando la carga eléctrica se distribuye en su cuerpo, su densidad será mayor a la zona de menor volumen o menor superficie en las puntas. Niños, ¿quién tiene una pregunta? Síguele, síguele. Pero porque todavía no. Ah, todavía no. Ah, yo pensé que ya. Síguele. El viento eléctrico es un efecto que circulan en las puntas de los conductores. En este caso, los conductores están a 120 grados y se conectan al generador. Se empieza a girar y se acumulan las cargas en la punta y se ioniza el aire del alrededor, provocando un desplazamiento. Bueno, como se puede ver en el video, se puede comprobar con el viento, cómo el viento, si se pone cerca de cómo se pone cerca de la vela. Se ve el aire ionizado y esto mueve la llama del fuego. A ver, profe, espérame, permítame tantito. Se trata de ver que el efecto que causa el aire ionizado que encuentra cerca de una punta de un conductor. Este aire ionizado se desplaza por el efecto de repulsión eléctrica, provocado por el efecto de acción-reacción desplazamiento del conductor molino, o hace mover la llama de la vela. Bueno, y ahí sigue el video. Pero, ¿y eso que se está moviendo atrás, qué es? ¿Qué, profe? Eso que se mueve atrás, en la esferota. Mire, déjale explico el video. Es que con el movimiento del remolino va generando electricidad y va generando energía, en lo cual este experimento, bueno, se trataba sobre eso, sobre crear un molino, y al final cuando vemos que pega la bola a la esfera esa, es cuando genera electricidad, cuando se pega, energía, y por eso se expanden los papelitos. Esa es la explicación, profe. Bueno, explicación fácil. Sí. Pero se están moviendo los papelitos, ¿por qué? Es que él está haciendo varias cosas a la vez. Una de ellas es esos papelitos. ¿Por qué aparentemente como que se mueven? No se les olvide, estamos en la carga, entonces si se mueve, realmente lo que nos está diciendo que tiene la misma carga. O sea, lo que están haciendo es los papelitos se están separando, porque tienen la misma carga, por eso él lo está haciendo con la mano.
Pero abajo también está haciendo lo de la vela. ¿Ya vieron qué le pasa al fuego? Se repele por la carga que ya trae en el aire. Exacto. O sea, la flama se mueve, pero volvemos a lo mismo, no es que se mueva. La flama no deja de ser un tipo de energía. Y lo que él pone allí es una emisión de electrones, entonces hay una emisión de electrones que mueve a la flama. O sea, estamos hablando de un rechazo de las características atómicas, tanto por decirlo de alguna manera, de la flama como de lo que se está generando, los electrones que están saliendo del otro. Es como una punta lo que puso el maestro, ¿no? Ahí horizontal. Muy bien, compañeros, muy bien. Muy buenos videos. Ya no oigo a nadie. Es que me toca a mí, profe. A ver. Bueno, No, bueno, antes de pasar a lo que sería corriente eléctrica, vamos a ver algunas cosas. Lo primero que vamos a estudiar, es qué es lo que se denomina efecto de puntas en los materiales conductores. Lo que tenemos que entender es que los materiales conductores, como el cobre, el hierro y cualquier metal de uso común, tienen la particularidad de tener una estructura atómica. Eso se refiere a que sus átomos permiten el flujo de electrones. Lo que va a ocurrir en este caso es que se van a distribuir las cargas sobre su superficie. Por ejemplo, tenemos un cable de cobre. Las cargas eléctricas van a estar sobre su superficie. Suponiendo que esto es todo cobre, lo que se tiene que entender es que no se va a acumular en el interior, sino que va a ser sobre la superficie de este material. Dicho eso, hay un fenómeno físico que se llama efecto de puntas. Si nosotros tenemos un material de forma regular y ponemos una esfera con las cargas, vemos que se repelen. Si tienen una fuerza eléctrica de repulsión, después veremos a dónde las cargas se van a distribuir de manera uniforme, o sea, de modo que de tal van a ocupar toda la superficie de una manera regular y cargas positivas. Este sería un material de forma regular. Esto es lo que dice esta teoría. Ahora este fenómeno demuestra que si un material tiene una forma irregular, es un material conductor. Con esta forma irregular, según el efecto de puntas, lo que va a ocurrir es que las cargas positivas se van a acumular en los extremos, que ya hay menos superficie del contacto. Entonces, van a intentar escaparse de alguna manera. Entonces, estas cargas se van a acumular en zonas puntiagudas. Eso. Sí, muy bien. Por ejemplo, las nubes tienen la función para descargarse que no se produzcan rayos. Y la segunda es direccionar los rayos para una descarga segura para evitar accidentes. Esa sería la explicación básica. Entonces tenemos que el contacto se genera cuando se produce la descarga eléctrica, se direcciona y también para descargar la nube. Del mismo modo se utiliza nuestra teoría de electrización por contacto, o sea, estamos de alguna manera utilizando la Tierra, como les decía, es tan grande la superficie de la Tierra que no tiene incidencia, digamos, y el efecto de una punta se utiliza justamente como herramienta o recurso para atraer a los rayos. En este caso, si se supone que en un pararrayos va a cubrir un radio que sea el doble o cercano al doble de la altura que tenga, por ejemplo, si este pararrayos de una altura de 20 metros, significa que va a cubrir un radio de 40 metros o 40 metros a la redonda. Es lo que va a cubrir este pararrayos. No es 100% efectivo, pero evitará seguramente muchos accidentes eléctricos. Sí.
¿Ya es todo? ¿Cómo No, dijeron? ¿Ya? en conclusión, con el experimento del viento eléctrico, en el experimento se puede analizar y visualizar perfectamente el cómo funciona el experimento llamado viento eléctrico. Y en él se puede observar que una vez que el viento tenga una carga de electrones, estos harán un efecto en las puntas de nuestro molino. Esto debido a la carga electromagnética que contiene en el aire. Dado que estas puntas tienen una carga igual y esto provoca que se repelan una de otras al hacer el efecto con las cargas que están ya en el aire. Esto provoca un giro provocado por el rechazo de dichas cargas. Al igual que se puede analizar el mismo efecto que ocurre en la vela. Al acercar la carga a la vela, esta rechaza. Sí. Sí, así es. Y en conclusión con el efecto de puntas, sabemos que el efecto de punta es un efecto físico que se produce por la acumulación de carga en esta parte de un cuerpo, porque cuando un material posee carga eléctrica, esta se distribuye por todo el cuerpo, por eso se produce una acumulación de carga en las zonas del material acabadas en punta donde su volumen es menor y se concentra mayor cantidad de carga. También sabemos que fue descubierto por Benjamin Franklin, quien lo ilustró en su obra de 1753, Almanaque del pobre Richard. Es de especial interés en muchas aplicaciones como el pararrayos, inventado por el propio Franklin tras sus experimentos con una cometa en días de tormenta. Así que debido al efecto punta, cuando nos encontramos en una tormenta de rayos, no debemos levantar los brazos hacia arriba y no se deben despejar demasiado del cuerpo, ya que podríamos acumular carga en nuestro cuerpo. Así es. Entonces, ahora sí, ¿ya fue todo? Sí, profesor, ya fue todo. Gracias por su atención. Ok, muy bien. Ahora sí, ya hasta la conclusión lo dijeron y todo. Bien. Gracias, José Francisco. ¿A quién le toca? Al equipo 1. Órale. Ahí vamos casi salvando el partido de fútbol como la selección nacional. Comercial. Sí, dime. Voy a compartir pantalla. Órale. Eduardo Alexis. Mira, ya te conocí. ¿Me pueden avisar cuando se escucha? No, todavía no digo nada. Digo, cuando se vea la pantalla, perdón, es que me confundo. Sí, fue un momento de locura. Sí. ¿Ya se ve? Se ve Eduardo Alexis. No, todavía no se ve. Ok. A ver, mientras venos diciendo tus compañeros. Ya se ve. Y buenos días, maestro y compañeros. Buenos días. Y vamos a exponer sobre efectos de la electrización. Los integrantes de mi equipo son Camacho Carrera Santiago, García Vibresca Miguel Ángel, García Vargas María,
Gómez Alonso Eduardo Alexis, Pérez Rodríguez Guadalupe Lisbeth, Salas Alonso Luis Leonardo y Salinas Vázquez Rodrigo. ¿Qué son los efectos de la electrización? Calórica, el continuo choque entre electrones de la corriente y entre los electrones con los átomos del conductor hace que el conductor se caliente. Esta propiedad se aprovecha en estufas, planchas, resistencias, fusibles, etc. Química, la corriente eléctrica puede inducir cambios químicos. ¿Qué son los efectos de electrización? Calórica, el continuo choque entre electrones de la corriente y entre los electrones con los átomos del conductor hace que el conductor se caliente. Esta propiedad se aprovecha en estufas, planchas, resistencias, fusibles, etc. Química, la corriente eléctrica puede inducir cambios químicos en las sustancias y reacciones químicas. Este fenómeno se conoce como electrólisis, y puede emplearse para proteger una superficie metálica de corrosión o para mejorar las superficies. Por ejemplo, los metales chapados con otro metal. Magnética. La corriente eléctrica produce imanes. Una corriente eléctrica continúa y crea a su alrededor una zona de propiedades magnéticas. Se puede ver que la aguja de una brújula se desvía al paso de una corriente eléctrica continua. Carga eléctrica. La carga eléctrica consiste en una propiedad interna que está en diversas partículas subatómicas, la cual se presenta mediante las atracciones y repulsiones que definen las interacciones electromagnéticas entre ellas, siendo estas cargas negativas o positivas. ¿Cuándo se dice que un cuerpo está eléctricamente cargado? Un cuerpo está eléctricamente cargado, tiene dos cargas, negativa y positiva. Negativo es cuando se tiene un exceso de electrones y positivo es cuando faltan electrones. Si por algún mecanismo se logra que los electrones libres en un cuerpo neutro pasen a otro, también neutro, uno perderá electrones, que se queda positivamente, y otro ganará electrones, que se queda negativamente. Jaula de Faraday. Una jaula de Faraday es una caja metálica cuyo efecto provoca que el campo electromagnético en el interior de un conductor esté en equilibrio o sea nulo. Debe su nombre físico a Michael Faraday, que construyó una en 1836. Se emplean para proteger descargas eléctricas, ya que en su interior el campo eléctrico es nulo. ¿Ya pasó a la siguiente? No sé si... Estás ahorita en jaula de Faraday. Ya. ¿Ya? Ok. Almacenamiento de cargas eléctricas en la botella de Leyden. La botella de Leyden es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas comportándose como un condensador. La varilla metálica y las hojas de estaño o aluminio conforman la armadura interna. La misma botella actúa como un material aislante entre las dos capas del condensador. Bueno, vamos a presentar un experimento que mi compañero Salinas Vázquez Rodrigo nos hizo favor de elaborar. Gracias. Buenos días. ¿Se escucha? Yo voy a presentarles Sí. el experimento sobre Sí, se oye. los efectos de la electrización, el experimento que nos tocó.
Para este experimento vamos a utilizar una lata de aluminio y un globo, el cual, como dos primeros pasos y únicos, sería dejar la lata de esta forma o de la forma que sea y cargar con tu cabello únicamente el globo con carga eléctrica. Y ya cuando lo tengamos, podemos observar que el globo se mueve. Se tiene que dejar así por un buen rato. A mí no me ha salido. Es por a lo mejor el tipo de globo que compré. Pero ahí más o menos observa que el globo está trayendo a la lata de refresco. Si lo movemos, no lo estamos tocando. Depende del tipo de globo y el tiempo que dejes cargando el globo en tu cabello. ¿Qué tanto está lloviendo por tu casa? Estaba lloviendo en ese momento. La lata de aluminio, sin que yo la mueva, únicamente el globo atrae a la lata. ¿Qué tanto estaba lloviendo por ahí por donde vives? Es que, profe, es un video de YouTube, entonces Rodrigo lo grabó porque ahorita tuvo un problema de salud y nos explicó que no iba a poder entrar a la sesión. Entonces nos dijo que lo iba a grabar para que pues se viera el experimento y para que pues también él no nos quedara mal. Bueno, es que él dice ahorita, pero no es tanto por el globo, también puede ser que esté el ambiente húmedo. Si el ambiente está húmedo, es muy difícil cargar, o sea, por eso son las máquinas Windshare. O sea, si está muy húmedo, las cargas eléctricas se van por la humedad, o sea, es más fácil. Hagan de cuenta que alrededor de nosotros andan gotitas, y esas son gotitas ladronas, y se roban las cargas eléctricas. O sea, en el laboratorio, cuando teníamos mucha humedad, poníamos hasta calentadores para poder hacer los experimentos. Pero estuvo bueno su experimento de su compañero, sí se movió. Sí se movió. Pues yo quiero, por ahí les mandé un video pero del campo eléctrico para que lo revisen. Les voy a mandar ahorita un ejercicio aquí en el chat para que lo empecemos a hacer y veamos el lunes campo eléctrico. ¿Qué serían mis conclusiones? ¿Esas son las de ustedes? ¿Ya las leyeron? No, todavía no. A ver, léanla. Se puede concluir que para tener una mejor comprensión de los fenómenos eléctricos es necesario comenzar el estudio de la estructura de la materia, puesto que el electrón, partícula contribuyente del átomo, está íntimamente relacionado con fenómenos eléctricos, que los cuerpos son materiales y que están constituidos básicamente por moléculas. Estas a su vez están constituidas por partículas más pequeñas llamadas átomos, los cuales a su vez están constituidos por tres partículas fundamentales: electrones, protones y neutrones. Los cuerpos que se electrizan se denominan aisladores y los que no se electrizan conductores. Este conocimiento tiene gran utilidad práctica en dependencia de para que se utilice. Y esto es todo, gracias. Profe, está en silencio. Pues sí, agárrala. Ni modo. ¿Quién fue el que acaba de hablar? Yo, García Briviesca. García Briviesca. Ya. Corazón, estaba cometiendo un error. García Briviesca. Bueno, antes otra cosa. Yáñez Ibáñez, ¿sí está en el grupo? Aquí está. Yáñez, ¿en qué equipo estás? En el
el 5. En el 5, entonces sí tenía ahí un error. Ok, ahorita lo corrijo. Tengo un error, ya. Ok. Bueno, mi comentario ante el trabajo, primero que nada, es que trabajaron mucho. Y tal vez la otra es que nos organicemos un poquito más. Yo creo que sí vamos a necesitar un tomador de tiempo. Eso es por la cosa práctica. Y la otra, yo creo que algo tiene esta práctica y yo la pondré así como medidas de seguridad. Esta práctica nos da mucho el origen de las medidas de seguridad que se tiene. Fíjense, no estamos hablando de cargas eléctricas, de las positivas y las negativas. Imagínense cuando hablamos de corrientes eléctricas. Y cuando hablamos, por ejemplo, en la casa, pues no sé, 20, 15 amperes, ¿no? Pero cuando hablamos de 1000 amperes, imagínense una descarga de ese barro, ¿no? Entonces, pues esto que nos dijeron ahorita nos da, para menos a mí, confirma toda esta parte de la seguridad que se debe tener. Y no solamente, pues, con querer que pues ahora sí que son cargas eléctricas, son chiquitas y no hace nada, ya vieron que sí. En la botella de Leyden se da un pequeño arco. Y ese arco, pues es de alto voltaje, ¿eh? No daña porque es de mínima corriente, pero en los transformadores o en la calle, ahora que tembló, si caen cables, son de alto voltaje y de alta corriente. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario al respecto. ¿Ninguno? ¿Ninguna? Bueno, déjenme ver si pasa esta copia. Aquí. ¿Por ahí ya vieron el otro que les mandé? No sé por qué me pidió que se abriera. ¿Cuál, profe? Ahí en el chat mandé una liga y YouTube pedía que se abriera. Ya está, ahí está. ¿Sí lo están viendo esa liga? En el chat. Sí, profe, ya se ve. Ok. Y ahorita puse un ejercicio. Bueno, les pido que lo revise, que lo vean, esta parte del campo eléctrico y pues el lunes vamos a seguirle con lo del campo eléctrico. Si ya no tienen ningún comentario, pues nos vemos el lunes. Abraham, tu foto está medio rara, pero bueno, ahí estás. Nos vemos el lunes. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Nos vemos. Bye.